Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Continuamos avanzando en esta semana en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. De inmediato, y como siempre lo hacemos, la recomendación para que tenga su Biblia en mano. Esta guía de estudio hoy nos lleva a un tema de mucho interés que vamos a analizar juntos. Tiene que ver con Getsemaní, esas horas de angustias que pasó nuestro Señor Jesucristo y que, por supuesto, como dijimos en una ocasión, la Biblia recomienda, y la autora norteamericana Ellen White, que nos detengamos a reflexionar en las últimas horas de Jesús en esta tierra, su agonía y por lo que pasó. Así es que vamos a analizar en el día de hoy, reiteramos, el tema titulado Getsemaní, dentro de la lección número 11 que estamos abordando en la presente semana. Apresado y juzgado es el tema general, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, Marcos 4:36. Así es que reiteramos, este pasaje de la Biblia nos está sirviendo de fundamento. Decía Abad Padre: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros haciendo los comentarios durante todo el trimestre. Pastor, bendiciones. Dios le bendiga, mi querido pastor Juan Francisco Scroggins Wagner, junto a su distinguida y querida y apreciada esposa, y todos los que se unen con nosotros en este momento para estudiar y analizar la lección correspondiente a este día, o el estudio correspondiente a este día, en la lección número 11 que nos ha tocado, apresado y juzgado, hoy con el tema de manera muy específica de Getsemaní, que es un tema que a todos, repito, a todos los cristianos debe interesarnos. Porque el sufrimiento, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesucristo son temas que conciernen a nuestro crecimiento espiritual por ver realmente qué hizo Jesús por nosotros. Así que quisiéramos en este momento ponernos en actitud de oración para que nos presentemos ante el Señor y pidamos su dirección. Padre bueno y Dios de bondad, una vez más nos encontramos listos para recibir la iluminación de parte del cielo. El poder del Espíritu Santo nos capacita para poder entender, guardar y poner por obra la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos en este momento, una vez más, que al estudiar este tema podamos ser motivados a la acción con un principio base en cuenta: el amor de Dios. Gracias porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, vamos al tema para el día de hoy. Quisiéramos tomar como punto de referencia las ideas que presenta Ellen White en el libro Deseado de todas las gentes, en la página número 636, para que entremos de lleno en lo que será el tema de hoy, con una importantísima cita bíblica de lo que estamos estudiando en esta semana, de Marcos 14, 32 al 42. En compañía de sus discípulos, y es la idea que presenta este capítulo, el Salvador Jesucristo se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. De hecho, ese es el tema. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos y lo estaba instruyendo. Pero cuando se acerca a Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza
como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Básicamente esa descripción que presenta Ellen White en ese tiempo tan especial en la vida de Cristo cuando se dirige al Getsemaní va a ser, vamos a ver ahora, pastor, una descripción de lo que enseña la Biblia sobre lo que acabamos de compartir con los oyentes. Cristo cuando se dirige y ya está en Getsemaní. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en la cita que hemos compartido con nuestros oyentes? Marcos 14, 32 al 42 nos dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Esto que usted venía diciendo hace un momento, en la lectura que hizo del deseado de todas las gentes en relación con este capítulo, es importante que tomemos en cuenta que la manera dinámica de Jesús ser y su comportamiento con los discípulos identifica a un Jesús que no estaba todo el tiempo apartado de la gente, luego venía y se relacionaba con ellos cuando iba a hacer un milagro, su misión. No. La idea que presentan los evangelios y también el mismo libro El deseado de todas las gentes tiene que ver con un Jesús dinámico, una persona activa, una persona que conversa, que enseña, que está en un proceso junto con sus discípulos para que puedan entender lo sagrado de la misión a la cual ellos fueron llamados. Es importante entonces que veamos que en este último tramo, en estos últimos días, en esta última ruta de Jesucristo, entró en una profunda tristeza, como bien se ha dicho. Y esta tristeza viene a raíz de todo lo que viene pasando con Jesús, en cómo está meditando, en cómo serán las cosas. Él mismo sabe que tendrá que pasar un momento difícil, agónico, de sufrimiento y dolor. Y esto ya viene trabajando con Jesús de una manera mental, emocional y de manera espiritual. Por eso es lo que vamos a ver lo que sucedió ahora mismo en Getsemaní. Es como consecuencia de realmente llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad y sentir lo que Jesús sintió, evocaría en él todo lo que nosotros conocemos ya ahí, como llegó a sudar sangre, lo que conocemos como hematohidrosis. Una persona que llega a ese nivel, a ese estado de sufrimiento, de angustia y de dolor, es porque están sometidos a un sufrimiento agónico. Como usted podrá ver en lo que ha estado escuchando desde la primera lectura que se hizo y este tipo de breve comentario o énfasis que estamos haciendo, no describen a cabalidad realmente el proceso por el cual pasó Jesucristo.
tenemos que notar, y eso lo hemos repetido en varias ocasiones, que llegó una etapa en la vida de Cristo en que Él estaba instruyendo a sus discípulos. Le había dicho de forma clara, concisa, cómo iba a padecer. Habló acerca de los sufrimientos que le esperaban, y eso lo hemos destacado durante la gran mayoría de las lecciones que hemos compartido con ustedes. Pero aquí llegó un momento tan especial, como bien puntualiza la palabra de Dios, y Elena de White, ya decíamos al principio, describe esto, que cuando Cristo se estaba acercando al Getsemaní, se fue sumiendo, señores, en un extraño silencio. Oiga eso, un extraño silencio. Es importante destacar que Jesús acostumbraba visitar ese lugar para orar, para mantenerse en contacto con Dios. Y una de las actividades que más le producía seguridad en su ministerio era el contacto permanente que tenía con su Padre. Recuerden que el Señor obra siempre, Jesús obra en conexión con su Padre y con el Espíritu Santo. Es una obra que se realiza de común acuerdo, una obra que tiene que ver con la redención del ser humano, pero a Jesús le angustiaba en gran manera el hecho de que en un momento determinado iba a haber una separación entre el Padre y el Hijo, y estaba reflexionando justamente en las consecuencias del pecado. No es que Cristo cometió pecado, pero estaba pensando en la separación que el pecado iba a producir entre él y su Padre, y eso le angustiaba. ¿Y de qué manera entonces la gente, cuando está pasando por momentos difíciles, tiene que liberarse un tanto de la presión? Orando, manteniendo una conexión estrecha con el Señor. Y en ese sentido, Cristo, claro, y con su mente bien enfocada en la obra de salvación, en la redención y el costo del mismo, sabía que solamente teniendo una dependencia de Dios mediante la oración podía hacer esa obra victoriosa. Por eso fue con su círculo íntimo allí al Getsemaní para orar con ellos juntos. Pero cuán terrible es el caso que cuando Cristo necesitaba más de la oración de sus amigos, el texto bíblico que acabamos de compartir con ustedes dice que lo encontró sumido en pesar y sueño a esos discípulos que debieron estar con él orando. Y qué terrible fueron esas horas de angustias que Jesús pasó allí en el Getsemaní. Noten que la pregunta introductoria para el estudio del día dice: ¿qué pidió Jesús en oración en Getsemaní y cómo fue contestada su oración? Cuando nosotros vamos al texto bíblico, nos damos cuenta que realmente Jesús pidió que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y la referencia directa para poder entender un poquito lo que sucedió allí, realmente nos hace entender que Jesús pidió al Padre con oración, con súplicas, como bien hace referencia el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice que en los días de su vida terrenal Jesús ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Este texto bíblico ya en otras ocasiones se ha analizado y se ha dado a entender que estas declaraciones del apóstol Pablo evocan más directamente a lo que pasó allí en el jardín de Getsemaní. La referencia directa a que el Señor clamó, a que el Señor suplicó en oración, porque era su costumbre orar, un encuentro con su Padre antes de la jornada del día de trabajo, de la misión que tenían que llevar. Jesús siempre se comunicaba con su Padre, pero en este momento tan específico, este día sería el último que Jesús estaría en el huerto, en un encuentro con su Padre como de costumbre. Y la tristeza que Jesús estaba cargando, el dolor que Jesús estaba sintiendo. Miren, este dolor, no estamos hablando de cualquier cosa. Una persona que está sumida y que llega a sudar grandes gotas de sangre, no solo es una carga emocional
no solo es una parte espiritual, no solo es un elemento, también es físico, un dolor, porque es una manifestación que el cuerpo de manera anormal manifiesta, y la reacción que se da es este tipo de sufrimiento y dolor, como nunca nadie lo sintió, porque nadie ha llevado todo el pecado de la humanidad. Y de hecho, el texto bíblico dice las mismas expresiones de Cristo Jesús nos habla de la situación que estaba pasando. Estamos hablando del Dios que se hizo hombre, que vino a esta tierra, que sintió necesidades, como lo hemos estudiado analizando el Evangelio de Marcos. Sentía hambre, frío, cansancio, sed, y ahora, como divino, y entendía a la perfección el plan de la salvación. Por eso, pastor, estamos haciendo referencia de que el Señor Jesucristo mantenía una dependencia total de su Padre en esa obra redentora, y el pecado produce separación. Imagínese Jesús conociendo básicamente los resultados del pecado, no que él cometió pecado, sino que estaba cargando en sí los pecados de toda la humanidad. Entonces debemos imaginar por qué la expresión cuando él dice, mi alma está triste hasta la muerte, muy triste hasta la muerte. Usted ha estado haciendo énfasis en el hecho de que en esos momentos finales de la vida terrenal de Cristo Jesús, señores, fue muy tenso esto. La angustia que en términos mental Jesús estuvo trabajando allí no fue tarea muy fácil. Estaba pensando en los resultados de su obra, justo cómo iba a afectar a toda la humanidad y consecuentemente la gran cantidad, la carga de pecado que él estaba soportando de los seres humanos, cómo podía manejar esto. Necesariamente tenía que conversar con el Señor, y Jesús estuvo a punto de morir allí en el huerto de Getsemaní. A punto de morir. Por eso el texto bíblico dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, y usted está hablando acerca del proceso médico que se da cuando una persona está sujeta a una presión como esta, que se siente en la parte intelectual, pero también se manifiesta en lo físico. Es decir, que la situación que Jesús estaba enfrentando allí, a punto de morir, de hecho, notamos que en el Evangelio de Lucas dice que en esa situación vino un ángel del cielo y le dio asistencia, y vamos a llamarlo así, asistencia médica, porque Jesús realmente requería una intervención, porque la situación que se estaba viviendo en ese sentido pudo arrancarle realmente la vida en ese lugar. Jesús ora pidiendo que la copa del sufrimiento le sea evitada, pero solo si es que la voluntad de Dios. Es decir, que él usa una palabra aramea que es Abba, que Marcos traduce como padre. El término no significa papá, como algunos han sugerido. La palabra usada por un niño para dirigirse a su padre era Abi, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el uso de la expresión padre lleva en sí un toque de vinculación familiar estrecha. Papito, lo que tenemos hijos sabemos lo que estamos diciendo. Cuando su hijo se acerca a usted en la terminología directa de papá, papi, y esa relación, ese vínculo que tiene de manera especial con usted. Por lo tanto, Jesús ora pidiendo la supresión de la copa del sufrimiento, pero se somete como tal a la voluntad de Dios. Eso es parte de lo que nosotros podemos ver que con el Padre Nuestro, según el mismo Mateo 6:10 nos dice, Padre nuestro, que no sea mi voluntad sino la tuya. Nosotros vemos que Jesús, como de costumbre, siempre tiene una relación estrecha con su Padre, y ahora, en este momento de mayor agonía, como usted bien señalaba, Jesucristo recibió una visita inusual, no solo del ángel que usted mencionó, de la asistencia que recibió, sino que el mismo diablo, el mismo Satanás se apersonó ahí al jardín del Getsemaní para presentarle a Jesús, mira eso, esa gente te van a abandonar, esa gente no merecen que tú te hayas dejado todo eso allá y venga a morir por ellos, esa gente. Entonces, esa presión en cuanto a lo que sucedería con los discípulos y cómo lo abandonarían, la carga emocional y espiritual, lo que está recibiendo Jesucristo,
y su condición física del momento, es lo que presenta Jesús ahora con esta debilidad. Dice que su cuerpo, su rostro fue transformado de una manera no comparada con ningún ser humano que haya experimentado tales situaciones. En ese cuadro ahí se muestra lo que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, el conflicto de los siglos, la batalla entre el bien y el mal. Jesús orando para hacer la voluntad de Dios y el diablo desalentando a Cristo para que no se pueda consumir lo que es el plan de la redención. El plan de la redención. De hecho, señores, vamos a citar una vez más el libro deseado de todas las gentes y vamos a leer textualmente lo que dice allí en la página número 643. En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, oiga bien, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. Aquí vemos la batalla que hay. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino, humano, le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas de las personas que salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma, que quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. Libro deseado de todas las gentes, página número 643. Oiga, qué relato que usted ha leído. Por lo que se desprende ya del relato de la pasión y cómo se ha venido mostrando, resulta obvio que la respuesta del Padre a Jesús fue que no. Notamos que no suprimirá la copa del sufrimiento, porque a través de ese sufrimiento y de ese dolor, la salvación se ofrecería al mundo entero por esta experiencia. Por lo tanto, si Jesús renuncia en ese momento agónico y retrocede en la propuesta del plan y no completa la obra, no hay salvación para la humanidad. No hay salvación. No hay salvación para la humanidad. Piense usted, pastor, en los millones y millones y millones de personas que hoy en día también pueden decir la salvación es efectiva a través de ese sufrimiento y el sacrificio que tuvo que hacer Cristo Jesús primero en Getsemaní, porque es una historia especial que habría que siempre recordar. Los sufrimientos, todo lo pecado de los seres humanos por las edades, allí en los hombros de nuestro Señor Jesucristo, y una voz del enemigo que está tentándolo para que caiga. Sin embargo, el Señor, y es una ilustración muy importante para la vida de aquellos que sufren, de aquellos que pasan por momentos difíciles. En ese momento de sufrimiento, el ángel que está al lado del Señor, el mismo que ocupa la posición que ocupaba Satanás, Gabriel vino. Tuvo que venir para fortalecer a Cristo y decirle lo que estaba en juego, y le prometió que la victoria sería del cielo, sería de él, del Padre, de Dios en sentido general, por esa obra maravillosa de intercesión que Cristo debía hacer por los seres humanos. Miren, cuando uno está pasando por momentos difíciles, cuando estamos en dificultades serias, cuán alentador es tener personas, amigos que nos apoyen. Miren, cuando hemos perdido un ser querido, cuando hemos estado enfermos, cuando hemos estado en algún tipo de necesidad, que alguien nos llama y que alguien viene y nos visita, que alguien viene y nos trae alivio, que alguien viene y nos trae alimento, que alguien viene y nos provee algún tipo de dinero, que alguien viene y nos provee algún tipo de apoyo. Realmente eso es alentador. Y ver que Jesucristo en su momento más apremiante
desde la presencia de Dios también recibió apoyo de su Padre. En Filipenses 4:13, Pablo se refiere a hacer todas las cosas por medio de uno que nos fortalece. Por eso dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fíjense que comienza en el capítulo 4, versículo 14 de Filipenses. Sin embargo, el texto dice, sin embargo, bien hicieron en participar en mi tribulación. Esto es lo que Jesús deseaba en Getsemaní. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo. En las 3 ocasiones estaban durmiendo y finalmente los despertó para que fueran con él a hacer frente a la prueba. Estaba listo. Ellos no, él sí. Dios había fortalecido, había recibido la ayuda, el poder de Dios estaba presente para que siguiera adelante el plan de salvación y no se viera estropeado y no estuviese en juego como se vio en el momento más apremiante de dolor y tristeza y sufrimiento de Cristo. El enemigo hizo presencia para presionar a que Jesús claudique y abandone. Pero en ese momento Jesús se ató y dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí vemos cómo la asistencia divina, cómo el momento divino puede fortalecer a Jesús desde estar en peligro ahora mismo para morir antes del tiempo en el lugar no indicado. Jesús recibió aliento y fortaleza para que llegue a la meta final. Jesús no debía morir en Getsemaní, Jesús debía morir en la cruz del Calvario. Ese es un énfasis que debemos entenderlo muy claramente. Eso es real. Pastor, el tiempo se nos ha agotado y entonces hay que decir que esta historia tiene un punto y seguido. Así es. Punto y seguido. Mañana, si Dios lo permite, estaremos viendo algunos aspectos importantes de la vida de Jesús en su último momento y recordamos, estremece y produce mucho dolor en el ser humano cuando piensa en la agonía de nuestro Señor Jesucristo, y todo eso lo hizo por ti y por mí, y hoy podemos vivir con la esperanza de redención porque Jesús pasó por ese Getsemaní. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tenemos un Dios maravilloso. Se compadece de nuestras debilidades porque Él vivió el sufrimiento que produce el pecado para darnos esperanza. Te pedimos que nos ayude a refrescar siempre el Espíritu Santo esas grandes verdades para que podamos acercarnos cada día más al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y Cristo es nuestro oportuno socorro en los momentos difíciles. Te lo pedimos, te lo rogamos, en su nombre, en el nombre glorioso de nuestro amado Maestro y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.